Buenos días. Nueva responsabilidad informativa asumimos frente a ustedes en esta primera emisión de noticiero de Televen. Ya comenzamos pues a presentarles en breve, por supuesto, las noticias. En breve estaremos presentándoles las noticias más importantes que trascienden en la agenda que está en desarrollo, la del día martes 26 de septiembre. Agradecerles, sí, como lo hacemos todos los días, ese contacto, ese vínculo que mantienen ustedes a través de las alternativas que tenemos de las redes sociales y que ponemos a partir de este momento a la orden de todos ustedes. Fundamentalmente la cuenta o la aplicación X, antes conocida como Twitter. Por allí ustedes siempre están canalizando a diario una serie de planteamientos, sobre todo de servicios públicos, de inquietudes, de quejas que con toda razón surgen en medio pues de las dificultades y los contratiempos que siempre aparecen. Así que bueno, pero aparte de todo esto, ¿no? Desde luego hay un planteamiento informativo importante con noticias que tienen en este momento desarrollo y algunas con sus antecedentes. Bueno, vamos con el tema político y en este caso es la apertura que tenemos en el día de hoy. Bueno, ayer, tal cual como se había previsto, o por lo menos se asomaba en comunicaciones conocidas el fin de semana, la Comisión Nacional de Primaria se reunió con las autoridades del Consejo Nacional Electoral para determinar la coordinación y de hecho se nombró una comisión mixta para que el máximo organismo rector del país le pueda dar apoyo y soporte técnico a la realización de estos comicios planteados, que son comicios privados, planteados en este caso por un sector de la oposición venezolana. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, junto con su equipo de trabajo estuvo allí presente, al igual que el rector Elvis Amoroso, rector y presidente del Consejo Nacional Electoral, junto a representantes del directorio. Bueno, es muy general la información, hay un comunicado que dio a conocer la Comisión Nacional de Primaria. En el día de hoy, martes 26 de septiembre, se van a instalar como tal la comisión mixta, ¿no? La representación en este caso del sector, digamos, institucional, que es el Consejo Nacional Electoral, y la representación de la Comisión Nacional de Primaria. Para determinar de qué forma se puede organizar todo esto, es importante sobre todo en el aspecto de la logística, del apoyo, de la seguridad y además de los centros de votación, que es uno, de acuerdo a lo que dicen los analistas, uno de los puntos más frágiles y más débiles que tiene la organización de este proceso pautado para el 23 de octubre. Mientras tanto, los factores políticos involucrados dentro de la plataforma y también factores políticos que participan dentro de este proceso, no necesariamente integrantes de la plataforma, pues evalúan la situación, están examinando lo que es la propuesta, el desarrollo mismo de las cosas, pues dirá cómo se van a organizar y cómo se van a dar apoyo. No hay definición si se va a mantener la fecha porque han corrido en los últimos días rumores y ahora más con la participación del CNE, que pudiera en todo caso posponerse la fecha del 22 de octubre. Algunos están de acuerdo en ese sentido, lo han planteado en forma pública, otros están en desacuerdo y piensan que no debe hacerse sino seguirse las cosas como tal. Y bueno, y falta definitivamente el pronunciamiento de otros movimientos y de otras personas que también se involucran, o candidatos o candidatas que se involucran en este proceso, que deberán pues determinar y ofrecer su punto de vista, su opinión en definitiva sobre este apoyo que ofreció y que comenzará en forma gradual a organizarse y a gestarse con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es un debate, ya la interpretación que se le da a este hecho es diversa, ya ustedes han visto a través de diferentes publicaciones, también a través de los portales de internet, los diversos criterios que comienzan a manejarse. Hay algunos líderes políticos que están en desacuerdo, otros tienen matices en la evaluación de este hecho, pero bueno, es una realidad y está allí presente, y la invitación del CNE acudió a la Comisión Nacional de Primaria. En el terreno estrictamente político, pero de la contraparte, en este caso del gobierno, ayer el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello,
pues hacía un poco mofa, ¿no?, sobre la organización sin el apoyo del CNE, y dijo que es definitivamente imposible organizar unas primarias o una primaria sin el apoyo del organismo electoral. Así que bueno, tema que está en el horizonte y en la controversia pública. Bueno, seguimos. Ayer se presentó ya formalmente, lo hizo la responsable de la misión independiente de determinación de hechos que trabaja para Naciones Unidas sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, Marta Baliñas, hizo una presentación ante el organismo de derechos humanos reiterando críticas, observaciones, denunciando detenciones arbitrarias, persecución contra sindicalistas, detención también de personas pues vinculadas a medios de comunicación social, presiones sobre el ejercicio libre de prensa, en fin, una serie de detalles, maltratos, vejaciones, decía ella en su informe que presentó pues en el día de ayer. Y en este caso, bueno, la conclusión era que continúan pues generándose situaciones que violentan los derechos humanos y que no encajan dentro de los acuerdos que el gobierno ha llegado con las propias instituciones vinculadas pues a esta circunstancia como son los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la presentación. El gobierno venezolano, a través de su representante, pues refutó, replicó, denunció que era una manipulación, que no era verdad, que eran mentiras, que hay un sesgo político, se entiende de sus palabras, ¿no?, del representante venezolano. Y en definitiva, bueno, la fractura sigue abierta. También señalaba la representante de la misión, o la responsable de la misión independiente de determinación de hechos, bueno, que sencillamente la evaluación tuvo que hacerse a través del contacto vía internet, porque sencillamente el gobierno venezolano se niega a dejarles entrar para evaluar in situ qué es lo que está pasando con este tema. Bueno, controversia que pudiera a ellos sumarse, o pudieran sumarse otras opiniones en este sentido. Bueno, seguimos. Chevron, tema petrolero, anuncia, no oficialmente, pero sí a través de fuentes extraoficiales, que va a elevar su producción hacia finales de este año con 65.000 barriles más de petróleo dentro de este proceso de rescatar y remozar a la industria petrolera venezolana, que ha tenido y pasa por momentos muy difíciles. Hasta ahora, pues la producción se ubica aproximadamente en 135.000 barriles por día, en una combinación entre Chevron y Petróleos de Venezuela. Esa cifra debe elevarse un poco más, 65.000 hacia finales de este año, y posteriormente se anuncia, o por lo menos estas fuentes muy vinculadas a Chevron anuncian, que hacia el año 2024 ya esta combinación de Chevron con PDVSA y otras petroleras como Petropiar y Petroboscán pues seguirán profundizando la exploración y la explotación de pozos en el oriente del país con Petropiar, aparte de lo que ya realizan con PDVSA, y en el occidente, en el estado Zulia, con Petroboscán. Se necesitan aproximadamente 3 plataformas para desarrollar este proceso, y eso llevaría, repito, a una producción total hacia el año 2024 de 200.000 barriles por día. Bueno, y otras informaciones. En el terreno económico tenemos lo siguiente. Vamos a evaluar cómo está el movimiento, cómo estuvo el movimiento cambiario. En el día de ayer, cómo cerró la jornada y cuál es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Bueno, cruzó la barrera de los 34, cierra, y así será la apertura en el día de hoy, en 34,02 bolívares por dólar. 34,02 bolívares por dólar. Esto representa, en lo que va del transcurrir de este año, el 2023, una depreciación o devaluación, como dicen otros, de la moneda venezolana en un 48%. Y esto evidentemente genera presión inflacionaria, que ya en el mes de agosto cerró en 13,6%, la más alta del año 2023, 6% más de lo que fue, digamos, el perfil inflacionario del mes de julio. Así que bueno,
El Banco Central de Venezuela, por lo demás, volvió a colocar dinero en las mesas de la banca pública y privada, más de 100 millones de dólares, para tratar de detener un poco la presión que se ejerce sobre el mercado. Es una noticia importante, siempre recuerden que hay que tener esa paridad como un punto de referencia a la hora de las compras, a la hora de adquisición de productos. Es la tasa oficial del Banco Central de Venezuela, que hoy abre en 34,02. Tema sensible, otro, Guayana Esequiba. Bueno, ayer en su programa que tiene en la televisión estatal, Nicolás Maduro invitaba al presidente de Guyana, el vecino país, a una reunión para conversar sobre la base de lo que establece el Acuerdo de Ginebra y poder comenzar a trabajar para llegar a un acuerdo sobre la delimitación de ese territorio que reclama Venezuela como suyo, 160.000 kilómetros de la Guayana Esequiba. Bueno, hizo referencia a que la élite política en Guyana se estaba dejando llevar por factores transnacionales del petróleo como ExxonMobil. A su vez denunciaba o ratificaba denuncias, diría mucho mejor, sobre la que sería la postura, según, repito, Maduro, del gobierno de los Estados Unidos, de querer ejercer de alguna forma presión militar e incluso de establecer bases para dar protección al proceso de explotación petrolera en un área marítima que está bajo reclamo porque está frente al territorio de la Guayana Esequiba. Bueno, invitaba a los dirigentes de Guyana a que evaluaran esa situación y observaran que están siendo utilizados. Sin embargo, esta no parece ser la postura del gobierno de Georgetown, porque ayer mismo, vía Facebook, que es la red social que utilizó, el presidente de Guyana señalaba que los nacionales de ese país están en disposición de, bueno, sencillamente mantener la soberanía sobre la Guayana Esequiba que les pertenece según su criterio, establecido en el laudo de 1899, que sencillamente la Guayana Esequiba forma parte del territorio de la República Cooperativa de Guyana y que van a defender legal y pacíficamente ese territorio, y habló de la autonomía que tienen, de la soberanía que tienen para seguir la explotación pues de sus recursos naturales. Bueno, esto se va al parecer complicando día a día. No hay que olvidar que a la par de ello, a esta situación, este reclamo como tal ya llegó a la Corte Internacional de Justicia, aun cuando Venezuela insiste en que los acuerdos deben llegarse sobre el acuerdo que los acuerdos deben alcanzarse sobre la base de lo que estableció o lo que se estableció en el Acuerdo de Ginebra de 1966, en fin. Otra noticia importante, tiene que ver, es del plano internacional, pero tiene que ver con Venezuela y el caso de Tocorón. Ayer se conoció que el gobierno de Perú establece una recompensa no definida aún por la captura del alias Niño Guerrero. Héctor Guerrero es su nombre. También están en alerta de fronteras Colombia, Ecuador, Perú y hasta Chile. Así que muy pendientes en este sentido, pero se conoció que el gobierno del Perú está reforzando y además con recompensa de por medio, reforzando sus fronteras con recompensa de por medio. En el plano internacional nos encontramos con lo siguiente. Un acuerdo entre México y Estados Unidos para mantener a raya a los migrantes que están ejerciendo una tremenda presión en la zona de fronteras en el norte de México, en el sur de los Estados Unidos y también en el sur de México en frontera con Guatemala. Se ha paralizado la movilización de trenes de mercancía donde pues se montaban los migrantes con el propósito de ir adelantando en el camino, algo muy peligroso por lo demás, y tratar de llegar a la frontera norte de México. La situación se ha reforzado y al parecer dentro de este acuerdo migratorio, los que estén en la zona de fronteras dentro del territorio mexicano serían impedidos de cruzar y expulsados, es decir, deportados a sus países de origen. Hay que hacer notar que la mayoría de estos migrantes son venezolanos, también un grupo significativo de centroamericanos. Así que hay un nuevo acuerdo migratorio y esto, bueno, va a generar la atención y los migrantes siguen cruzando a riesgo de lo que allí pues se está presentando.
También, por otra parte, conocemos que el gobierno de Moscú, el gobierno de Rusia, ha determinado búsqueda y captura, imagínense, de la Corte Penal Internacional, también de la vicepresidenta y uno de los magistrados. Esto por haber determinado ellos meses atrás también orden de captura contra Vladimir Putin, por ser considerado pues un criminal de guerra, porque se determinó, y así lo establece la Corte Penal, como también Naciones Unidas, que se han cometido crímenes de lesa humanidad en la guerra en Ucrania. Hay crímenes de guerra de por medio, y por ello surgió la decisión de la Corte Penal y ahora replica pues Moscú diciendo que hay orden de captura contra el presidente de la Corte Penal Internacional. Otra noticia importante en ese plano externo es que en Colombia la Fiscalía, pues, y va a juicio, imputa, pues, por lavado de activos e enriquecimiento ilícito al hijo del presidente de Colombia, Nicolás Petro. Vamos a los deportes. Bueno, lo más importante que vamos a ponderar en principio es el triunfo ayer en este amistoso en el Olímpico de la Ciudad Universitaria, en la capital de la República, de la selección femenina vino tinto, 1-0 sobre la selección femenina del Uruguay. Repite el triunfo de la semana pasada contra la selección del Paraguay. Ahora con Uruguay, esto en los entrenamientos para los Panamericanos 2023. Y en el béisbol, bueno, mantenemos el seguimiento a lo que es la última semana en el béisbol de Grandes Ligas de Miguel Cabrera. Finaliza y se retira el próximo domingo 1 de octubre. De paso, ayer declaraba que quería seguir trabajando para la organización de los Tigres de Detroit, su equipo desde hace muchos años. Por lo demás, bueno, está la fase final del proceso de la campaña de la temporada regular, y ya próximamente tendremos los clasificados para la postemporada.